Sigue la polémica por el último informe de política monetaria, el IPOM del Banco Central, donde se analizó el impacto que han tenido en el mercado laboral medidas de políticas públicas como el alza del sueldo mínimo, la ley de 40 horas laborales. Al respecto, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, ofreció diálogo de sus técnicos con el Banco Central para aclarar los reparos al estudio. Bueno, queremos conversar de este tema con Benjamín Villena, académico del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Benjamín? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estos minutos con nosotros. Benjamín, primero, en general, ¿qué tan perjudicial es una discusión de este tipo, un cuestionamiento entre el Ejecutivo y el Banco Central, considerando obviamente también la autonomía de este último? A ver, yo considero que es legítimo que distintos actores, instituciones, ¿cierto?, del Estado, en este caso el Banco Central, y el Ministerio del Trabajo puedan tener visiones discrepantes respecto de una política económica. El tema de la autonomía del Banco Central está más bien referido a lo que es la política monetaria, ¿cierto? Eso es lo que en estricto rigor compete al Banco Central, y la opinión del Banco Central en relación a las materias del mercado laboral son más bien, digamos, parte del diagnóstico que realiza esta institución, y en el fondo se embarquen en hacer esta investigación y realizar este diagnóstico por lo que ello significa para la evolución del mercado laboral, los precios, los salarios, ¿cierto? Entonces hay que entender que en el fondo el diálogo técnico que puede existir entre las dos instituciones creo que es bienvenido, es razonable, y es parte de la deliberación que tiene que haber normalmente respecto de estas materias. Ahora, el cuestionamiento que hay por parte del presidente de la República, particularmente, Benjamín, es un cuestionamiento, una discordancia con la idea planteada por parte del Banco Central, pero detrás de lo que sostiene el Banco Central hay una serie de análisis. Acá, de pronto, también el Ejecutivo, más allá que ha invitado a sus especialistas a conversar con el Banco Central, escuchamos que hay solo un cuestionamiento. ¿Eso no disminuye o no sustenta en la opinión pública el que se cuestione efectivamente lo que está diciendo el Banco Central cuando detrás de ese análisis hay opiniones técnicas y acá no se sostienen? ¿Debieron ser informadas también en base a qué se está realizando ese cuestionamiento? A ver, yo pienso que son mensajes que van en códigos diferentes, ¿verdad? El Banco Central hace un estudio, digamos, científico, un estudio académico basado en datos, bueno, por supuesto con ciertos supuestos que uno puede conversar y profundizar más en ellos, pero finalmente es un planteamiento, llamémoslo técnico, ¿cierto?, acerca del comportamiento del mercado laboral a raíz de las reformas de política económica. El planteamiento que hace el presidente, así como otros actores políticos, es esencialmente eso, un planteamiento político, ¿verdad? Es en relación a lo que ellos entienden que es una política deseable. Eso no necesariamente tiene que ver con lo que podríamos llamar motivos económicos propiamente tal, y en ese sentido entiendo yo que son los planteamientos. Ahora, si es, en el fondo, si uno quiere contribuir a profundizar en la evidencia científica respecto de el tipo de impacto que habrían tenido estas reformas en el mercado laboral, naturalmente uno esperaría también planteamientos de esa índole por parte de el presidente, ministros, en el fondo cualquier otro actor que quiera opinar en relación a esta materia. En un contexto de crecimiento, y ahora esto independientemente de la opinión que tú tengas, de la opinión política obviamente, pero esto es desde el punto de vista técnico a tu juicio, en un contexto como el que estamos, de crecimiento bajo, ¿alguna de estas dos políticas pudo haber afectado efectivamente el mercado laboral? A ver, existía antes de que tuviéramos conocimiento de este informe del Banco Central, existía una presunción bastante clara, yo diría en la mayoría de los economistas que nos dedicamos a temas del mercado laboral, que esto podría haber tenido algún impacto negativo, ¿ya? ¿Cuáles eran los antecedentes? Bueno,
personalmente, digamos, he estado investigando en la reducción de jornada laboral que tuvo lugar en el año 2005, de 48 a 45 horas, y ahí mostrábamos en ese estudio que han habido algún efecto de la reducción de jornada laboral, particularmente sobre el aumento del empleo por cuenta propia, ¿cierto? Llamémoslo empleo informal, ¿ya? En el caso del salario mínimo, también personalmente tuve la oportunidad de investigar un poco sobre este tema, mostrando que en especial el alza que tuvimos de 460 a 500 mil pesos en julio del 2024 fue un alza que afectó a un número mucho más elevado de personas que el que normalmente se afectan en las alzas de salario mínimo, ¿ya? O sea, más o menos en alzas anteriores entre un 3 a un 6% de las personas vieron afectado o vieron aumentado su salario mínimo, si es que se mantenían trabajando, por supuesto, a raíz del cambio en la regulación, mientras que el año pasado, en julio del 2024, esa alza, mi estimación es que afectó entre un 15 a un 20% de las personas. Entonces, obviamente esperábamos un efecto mucho más importante en ese caso. ¿Ah? Entonces, no es muy sorprendente que, en cierto sentido, que hayamos tenido este resultado del Banco Central. Quizás lo que está más en discusión, si el efecto fue negativo o no, es más bien como la magnitud del efecto. Ya, perfecto. ¿Tú hablas de las personas ocupadas? Sí, claro. O sea, cuando hablamos de personas, si tú preguntas en relación a lo que mencioné del salario mínimo, claro, personas que están, personas ocupadas en el sector formal, ¿cierto? Ya, personas que trabajan con un salario. Ya, perfecto. No, es que mi pregunta era por la siguiente. ¿En qué medida, entonces, si es que también fue parte de ese estudio, en qué medida se afecta a quienes están buscando trabajo? El aumento de un salario mínimo, una reducción de jornada, ¿en qué medida el que se tenga que pagar más eleva los costos de producción contratando a más gente en las empresas y eso afecta y aumenta la cifra de desempleados? Correcto. Mira, en teoría al menos existen dos posibles efectos. Uno, lo que llamamos, muy similar a lo que tú describes, ¿cierto? El aumento de costos, que suele estar relacionado, ¿cierto?, con el hecho de que, naturalmente hay que pagarle más por un trabajo de productividad igual a las personas, y eso conlleva que las empresas ponen menos avisos en el mercado laboral, ¿cierto? Tratan de contratar menos gente y eso hace, por supuesto, más difícil encontrar trabajo a las personas que buscan trabajo. Esa es una posibilidad. Existe un segundo efecto que creo que está menos estudiado, mucho menos claro quizás, es el hecho de que las personas que a veces están un poco en el borde de estar en la fuerza de trabajo, ¿cierto?, que no podrían estar sin estar buscando trabajo o entran al mercado laboral a buscar trabajo, podrían verse incentivadas a buscar trabajo a raíz de que el salario mínimo es más alto y, por ejemplo, la jornada laboral también es algo menor. Entonces, esos elementos también pueden estar sobre la mesa. Puede ser un segundo efecto, probablemente de orden más bien secundario, pero también puede tener algún efecto. Ambas cosas, ¿cierto?, explicando por qué podríamos estar teniendo una tasa de desempleo más alta que antes. ¿En qué medida, Benjamín, se puede lograr un punto de equilibrio entre una jornada laboral adecuada, pensando en que también esto tiene, obviamente, otros beneficios que van más allá de lo monetario, en el caso de las 40 horas, esta reducción paulatina que hay, y en el caso también del ingreso mínimo, ¿dónde desde el punto de vista económico y desde el estudio se puede llegar a este punto? Mira, ese es un tema, yo diría, bien profundo al final, porque existe siempre una tensión en las políticas económicas entre lo que llamamos mayor protección, ¿cierto?, y mayor acceso al trabajo. Y lamentablemente es muy difícil moverse en una dirección sin afectar la otra. ¿Ya? O sea, elevamos el salario mínimo, es cierto, dejamos mejor a las personas que tienen un empleo, pero hacemos más difícil probablemente a otras personas que puedan acceder a esos empleos.
¿Dónde está el punto óptimo? Es algo difícil de establecer. Tiene algo que ver también, ¿cierto?, con las preferencias, podríamos llamar con las preferencias de la sociedad, ¿cierto? No queremos dejar completamente desprotegidos a las personas, pero tampoco queremos excluir de los beneficios del mercado laboral formal a otras tantas personas. Entonces, ¿en qué medida podemos balancear esto? Bueno, mejorando los beneficios de algunos, ¿cierto?, pero dando alguna red de protección un poco más alta a otros. Por ejemplo, tal vez subir el salario mínimo, pero compensarlo de algún modo con un seguro de desempleo un poco más generoso, ¿cierto?, o que se extienda por un periodo de tiempo más prolongado, ¿ya? Ahora, lo que sí, políticas que ayudan a mejorar en ambas direcciones, ¿cierto?, sin ponerlas en tensión, esencialmente es elevar la productividad, que es algo con lo cual estamos luchando por no sé, 15, 20 años en Chile, ¿cierto? No conseguimos una mejoría clara en este sentido, y ahí evidentemente lo que tenemos que hacer es potenciar todo tipo de políticas que nos ayuden a generar mayor innovación, mayor crecimiento, adopción de nuevas tecnologías, y principalmente, quizá lo más importante de todo, mejorar el capital humano que tenemos en Chile, ¿cierto? Que las personas en su mismo tiempo puedan ser más productivas a raíz de que tengan mayores conocimientos, mayores habilidades. Muy bien, Benjamín, muchísimas gracias por estos minutos junto